Vamos a ir empezando. Vale. Bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando, ¿verdad? El doctor Salvador Morales nos va a dar una charla sobre la actualización en los materiales protésicos. Le agradecemos por su colaboración y su apoyo, ¿verdad? Lo vimos recientemente en el Congreso Europeo de la Asociación Europea de Hernias, que fue un éxito, donde él forma parte de la directiva y de la organización. El doctor es jefe de servicio del Hospital Quirosalud Sagrado Corazón en Sevilla. Ha sido presidente de la Asociación Europea de Cirujanos, también de la Asociación Europea de Cirujanos Endoscópicos, secretario de la Asociación Europea de Hernia, tiene muchas actividades educativas, ha escrito capítulos de libros, forma parte de las comisiones de las guías clínicas, ha desarrollado inclusive técnicas quirúrgicas, entonces definitivamente es un honor para nosotros tenerlo hoy dándonos esta charla. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Alba, muchísimas gracias. Es un placer que me invitéis desde Costa Rica, desde la asociación vuestra de la hernia, que creo que es muy importante porque es una de las patologías más prevalentes para el cirujano y creo que tiene un gran valor tener este tipo de asociaciones porque realmente al final de todo hacen actividades formativas que lo que busca es aumentar la calidad de la cirugía que hacemos, y es que es una cirugía que se hace muy a menudo, una de las más frecuentes que hace el cirujano general. Con lo cual creo que es tremendamente importante lo que hacéis. Enhorabuena por vuestro trabajo y para mí es un placer estar invitado por vosotros. Ya acabo de decir el aprecio que tengo a los cirujanos costarricenses porque tuve el honor de participar en varios congresos y anécdotas importantes en la vida que me pasaron cuando estaba en Costa Rica, que fui a dar una charla y el parto de mi mujer se adelantó un mes y tuve que volver corriendo y nació mi primera hija. O sea que Costa Rica tiene una parte importante en mi familia. Bueno, voy a dar la charla que con gusto me invitaron y acepté sobre el tema de un tema complejo. No es fácil reunir toda la información que hay en materiales protésicos porque hay muchísimo en ese sentido de lo que se puede hablar y muchísima información que hay que ordenar para intentar conseguir entender lo que hay en la literatura. Voy a intentar dar esa imagen y posteriormente podemos discutir muchísimo porque hay muchas preguntas que pueden salir al final de esta charla. Bueno, como les decía, el tema es actualizar un poquito en estos materiales protésicos cuándo y cómo usarlos. Y la pregunta que surge es que todos los que queremos, los cirujanos, seguramente lo que viene publicados en la literatura y a lo que tienen las casas comerciales, buscar la malla ideal, buscar esa malla ideal que se ha analizado en muchos artículos. Lo que queremos es que sea una malla flexible, que aparezca que está adaptada perfectamente al cuerpo humano, que tenga buena memoria para extenderla adecuadamente y manejarla, que sea elástica, que se distienda en diferentes direcciones como la pared abdominal, volviendo a su forma original. Y son muchos los factores que buscamos. Y para eso, lo que sí es verdad es que la ingeniería, la bioingeniería está desarrollando diferentes formas, como pueden ser buscar el peso adecuado, el poro de la malla, la capacidad o no de retraerse que puede crear un tejido fibrótico que moleste al paciente, la fuerza para aguantar y evitar una recidiva y la elasticidad y flexibilidad. Son muchos los factores que se buscan para analizar para conseguir esta malla ideal. Lo que yo siempre me pregunto es que una de las cosas es lo que busca la ciencia, otra cosa es lo que busca los bioingenieros, otra cosa es lo que buscan las casas comerciales, pero al final la gran pregunta es que si todos estos factores que tienen la malla pueden realmente preocupar al cirujano. Mi amigo Wolfgang Reinpold, que es un cirujano alemán que organizó el Congreso Europeo en Hamburgo en 2019, me dio una charla para ese congreso que se llamaba The Big Five. ¿Cuáles eran los 5 grandes retos de la cirugía de la hernia en el futuro? Y yo le pregunté al board de la sociedad en ese momento que cuáles eran los aspectos más importantes y coincidieron en que como uno de los segundo o tercer puestos era precisamente las nuevas mallas que venían. Para la junta directiva estaba trabajando en registros y decía que el registro era lo más importante, pero que las nuevas mallas eran uno de los factores realmente preocupantes y que tenía que resolverse en el futuro de la cirugía de la hernia. Yo también me quise acercar al público en general, a los cirujanos en general, y lo que hice fue preguntar en Twitter. Pregunté en Twitter cuál podía ser los Big Five para el cirujano de a pie que
pues que tenía conexión conmigo en Twitter en ese momento y pregunté que cuáles eran los Big Five de ellos. Y una cosa curiosa es que fueron contestando y al final resultaba que las mallas, que para los cirujanos del BOAD estaban en segundo puesto, para el cirujano de a pie, el cirujano que operaba, pues en la nueva malla era uno de los grandes problemas que tenía y quería saber, y iba a ser una de las grandes revoluciones que iban a existir en el futuro. Y efectivamente puedo decir ahora, 4 años después, que realmente lo que estamos viviendo de nuevas mallas y nuevas técnicas, yo creo que ahora mismo son las grandes preocupaciones y revoluciones que afectan a la cirugía. También es cierto que es una preocupación, y es una preocupación porque no existe la malla ideal. No hemos encontrado la malla ideal, con lo cual muchas veces lo que nos preguntamos, lo que me preguntaron en esta charla, entonces, ¿qué hago? ¿Qué malla debo utilizar? ¿Qué malla de las que existen en el mercado debo usar en cada momento si realmente no existe esta malla ideal? Para analizar los tipos de mallas que existen actualmente, yo creo que existen 3 grandes bloques. Por un lado, las sintéticas permanentes, por otro lado, las sintéticas pero que se absorben y por último, las mallas biológicas. Y vamos a rellenar este cuadro con las diferentes opciones que hay. Las mallas sintéticas biológicas, los materiales más frecuentemente que han estado en el mundo científico son el poliéster, el polipropileno, pero aparecieron después, posteriormente, más materiales como el PVDF, que viene de una empresa alemana, o el PTFE, que es el politetrafluoretileno expandido. Son mallas que han aparecido como sintéticas permanentes y podemos decir que esos 4 materiales son actualmente los más importantes que existen en el mercado para cirugía de pared abdominal. Por otro lado, existen materiales sintéticas absorbibles donde los más frecuentes, los más conocidos actualmente son la BioA, que se reabsorbe a los 6 meses, y la Phasix a los 18 meses, aunque también tenemos una malla tradicional que se absorbía muy precozmente, el Bicril, que se reabsorbe a los 3 meses, y una malla que no ha tenido una gran penetración en el mercado, que es la Tiger Mesh, que se reabsorbe a los 36 meses. Y por otro lado, el grupo de las biológicas, donde se encuentran las mallas cross-linkadas y las mallas no cross-linkadas. Pero empezamos a complicar el cuadro. Las sintéticas permanentes las hay con diferentes formas, con plaque, con patch, anatómicas, con sistemas de autofijación. Las tenemos además de alto y bajo peso, combinación con pequeñas cantidades de material que van a absorberse, que eran materiales que se añadían básicamente para tener mayor contenido y manejarla mejor. Vamos a tener sintéticas permanentes y sintéticas absorbibles colocando una barrera intraperitoneal, y algunas de las sintéticas permanentes además van a tener la posibilidad de posicionarse a nivel intraperitoneal. Pero además empiezan a combinarse mallas BioA con PTF, serían estas mallas mixtas, con lo cual el cuadro actual hoy queda exactamente como lo ven actualmente, y esto es lo que realmente tenemos que decidir en todo esto, qué malla voy a utilizar. Pero lo más importante es que para elegir no vale tener actualmente ya una malla para un hospital. Dentro de todo este cantidad de malla tenemos la posibilidad de realizar una elección adecuada, individualizada, basada en el tipo de caso que voy a tener enfrente, la técnica quirúrgica que voy a realizar y el tipo de paciente. Con respecto a la técnica, además tenemos que decidir si la voy a usar. Es totalmente diferente utilizar una malla para la cirugía de la hernia inguinal o para la cirugía de la hernia ventral, y además tengo que decidir si la malla va a ser la misma para la cirugía abierta y laparoscópica, y ya sabemos que estas mallas que aparecen en el mercado es totalmente diferente si el concepto de cirugía abierta o laparoscópica. Con todo esto no sabemos que no existe la malla ideal, sabemos que tenemos que elegir en base a algo, y ese algo es caso, técnica y paciente. En ese sentido, tenemos que seleccionar dentro de este cuadro qué malla voy a utilizar. Vamos a empezar realmente con esta situación. De las mallas sintéticas permanentes, ¿cuándo la voy a utilizar y qué tipo de malla voy a utilizar? Lo que está claro que el concepto de mallas sintéticas permanentes muchas veces está asociado a que son materiales que no se usan a nivel intraperitoneal, aunque el PVDF y el PTFE son materiales sintéticos permanentes que fueron creados para estar en posicionamiento intraperitoneal.
Posteriormente veremos la evolución, pero lo que está claro que los materiales Princeps actuales que existen y que han existido a lo largo de los años ha sido el poliéster y el polipropileno. Y estas mallas tenemos que ver cuándo la vamos a usar en cirugía de la hernia inguinal abierta, laparoscópica abierta o laparoendoscópica no en contacto con las asas, en el ITEP, el LapSupply, el Milos o el REBA. Por ese motivo vamos a analizar lo que hay sobre polipropileno y poliéster. La historia del polipropileno ha sido la malla que fue escrita por Usher y que ha estado en el mercado durante muchos años. La malla de Marlex que inició en esa época de los años 50, pero el poliéster es una malla que ha estado asociada fundamentalmente a los franceses, fueron las que lo usaron fundamentalmente, que no se extendió mucho, aunque posteriormente cuando una importante casa comercial la adquirió, pues ha tenido una mayor penetración en el mercado. A grandes rasgos, si le preguntamos a los que están escuchando por qué mejor el polipropileno que el poliéster, pues hay tabúes que hay que analizar. Se hablaba de que el poliéster era multitrenzado, que podía albergar una infección y era mucho peor que soportar la infección. Se hablaba de problemas de retracciones, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver lo que dice la literatura en este sentido. 2010 y lo que dice es que el poliéster da mayor sensación de cuerpo extraño y una característica que se repite, que se contrae más que el polipropileno. De nuevo, 2010, otro artículo que vuelve a decir que mayor sensación de cuerpo extraño y más contracción. Posteriormente, 2011, otros artículos no diferencia en dolor, pero lo que sí viene a decir que la sensación de tracción, de sensación de cuerpo extraño con el poliéster se daba hasta en el 34% de los casos, mientras que era un 5% en polipropileno, con lo cual parecía que daba más sensación de cuerpo extraño. Y eso es lo que tenemos, porque el otro aspecto importante que había, que se hablaba una y otra vez sobre el poliéster, teniendo la preocupación que había que no soportaba bien la infección, cuando vemos este metaanálisis de 2019, lo que viene a decir al final es que realmente el poliéster no está asociado a una mayor tasa de infección o de recidivas, con lo cual al final parece lo único que se ha conseguido ver que en la cirugía de la hernia el poliéster podía tener una mayor sensación una leve mayor sensación de cuerpo extraño comparado con el polipropileno, pero que actualmente con la literatura que hay no podemos decir que el poliéster sea peor material que el polipropileno. Con lo cual, actualmente, bien poliéster o polipropileno podemos usar cualquiera, aunque parece que la tendencia en los últimos años ha sido a que el polipropileno parece ser el rey del material no colocado intraperitonealmente. Es un material que produce una baja tasa de recidivas, que soporta bien la infección que se infecta y que aparte está asociado, parece ser, con un bajo dolor posoperatorio. Son miles y miles de pacientes los que se operan, pero realmente parece una baja tasa de dolor. Lo que ocurre, que hablábamos del poliéster que da una sensación de cuerpo extraño, pero es que el polipropileno también da la sensación de cuerpo extraño. Da esa sensación de cuerpo extraño que se relaciona con el dolor. Y de hecho, por ejemplo, en la hernia inguinal tenemos porcentaje de 28% de dolor crónico, porcentaje de 30% de dolor crónico, porcentaje del 18% de dolor crónico, con lo cual parece que soporta bien la infección, controla bien la recidiva, pero el dolor y la sensación de cuerpo extraño, el polipropileno, parece que es mejor, existe y es una preocupación actual. Poliéster, polipropileno, hemos dicho anteriormente que la literatura decía que el poliéster incluso más, pero es que el polipropileno también lo da y podemos decir que al final estos materiales, la gran lucha que tenemos actualmente es el control de esta sensación de cuerpo extraño. Pero lo que pasa es que si nosotros analizamos aspectos y detalles, vemos en esta revisión sistemática que en estos artículos se ve que esta sensación a 5 años es baja, es mucho más baja de los datos que tenemos a la izquierda, pero además es mucho menor con la cirugía laparoscópica. Con lo cual,
tanto con el poliéster como con el polipropileno, ¿por qué ha disminuido el dolor crónico que se achacaba a los materiales? Ha disminuido porque hemos mejorado la técnica abierta y porque hemos aumentado el abordaje laparoscópico. Y si estamos hablando de un material que se coloca en el cuerpo de un paciente, hemos estado constantemente echando las culpas al polipropileno, pero hay que echarle más la culpa al cirujano, a la técnica quirúrgica, a los puntos que da para fijar la malla y al abordaje que realiza, porque eso sí está demostrado, todas las guías clínicas y todos los metaanálisis, que la cirugía laparoscópica produce menos sensación de cuerpo extraño y menos dolor, con lo cual hay un impacto importante de la técnica quirúrgica en todo esto. Pero es que además han mejorado las mallas, o sea, resulta que achacamos algo a la malla, parece que la técnica es importante, pero es que encima que a la pobre malla se le echaba la culpa de todo, resulta que han mejorado para obtener mejores resultados. ¿Y en qué han mejorado los materiales? Pues han mejorado en forma y diseño y en cantidad de material, y tanto en la aplicación en la hernia inguinal como en la cirugía de la hernia ventral. Vamos a la cantidad de material. Hay una discusión. Si empezamos tú pones en Google alto peso y bajo peso y aparecen en imágenes, aparecen 1.000 millones de diferentes clasificaciones. Bueno, este artículo que va a ser publicado porque se aceptó la semana pasada en BGS Open, que es la actualización de la Guía Internacional de Cirugía de la Hernia Inguinal, pues este artículo que saldrá en breve, ha sido aceptado, como digo, el domingo de la semana pasada, vemos exactamente que deja claro cuál es la fórmula, siguiendo las líneas de trabajo que existe a nivel mundial, la forma de decir si una malla es de bajo peso o de alto peso, y el límite está en 50. De 50 a 70 es medio, mayor de 70 alto peso y menor de 50 peso bajo. Ha habido una gran discusión si debemos usar la palabra peso o la palabra poro. Es cierto, pero al final de la historia que hicimos hincapié durante muchos años que hubiera que usar la palabra poro ancho y poro estrecho, pero lo que sí es verdad es que van de la mano. Si vamos aumentando el poro, disminuimos material y disminuimos el peso, con lo cual de una forma van de la mano, por mucho que nos hemos empeñado en evitar decir la palabra bajo peso. Lo que sí es verdad es que respecto al material, este alto peso y bajo peso, lo que se ha buscado siempre tender al bajo peso porque disminuía el dolor y disminuía lo que hemos venido hablando, la sensación de cuerpo extraño. Pero existía un temor. Si disminuyo el material, disminuyo la fuerza y puedo aumentar la recidiva. Y apareció al inicio algunos artículos hablando de este tema. ¿Y qué dice la literatura? Pues la literatura ha ido avanzando en ese sentido y vemos que el bajo peso ni aumenta 2012 las recidivas, ni aumenta tampoco ni reduce el dolor, con lo cual parece que el mito de la recurrencia no lo ha resuelto, pero es que el mito, lo que buscábamos, que era disminuir el dolor, tampoco lo ha resuelto. Lo que sí parecía en este artículo, que es interesante, es hablar en este metaanálisis que el bajo peso quita no el dolor, pero sí esa sensación de cuerpo extraño. Y esto es tremendamente importante. 2013, nuevo metaanálisis, vuelve a incidir que lo más interesante es ver que disminuye la sensación de cuerpo extraño, con lo cual parece que el bajo peso aporta algo en este sentido. Con lo cual, al final, 2018, la guía clínica lo que viene a decir que la reducción de material puede disminuir las complicaciones, entre ellas lo que se refiere a la sensación de cuerpo extraño. Pero hay más, y hemos hablado de la importancia de la técnica. Y mirad esto, porque esto es un aspecto tremendamente importante. Cuando hacemos cirugía abierta, hay beneficios de usar la malla de bajo peso. En cambio, cuando hacemos cirugía laparoscópica, 2018, no hay diferencia en usar alto peso o bajo peso. Pero hay más. La actualización que va a ser publicada este año, que acabo de comentar, de la guía internacional que se aceptó la semana pasada, vuelve a decir lo mismo. Si vamos a hacer un Liechtenstein, mejor usar bajo peso porque el paciente tiene menos sensación de cuerpo extraño. Pero si hago cirugía laparoscópica, da igual que use bajo peso o alto peso, excepto en las hernias directas grandes, las M3. Con lo cual podemos decir,
usa bajo peso en cirugía abierta de la hernia inguinal, da igual lo que use en cirugía laparoscópica, excepto si tengo una hernia directa M3 grande, que es recomendable usar una malla de alto peso. Y esa es un poco la conclusión con respecto a esto. Al final, otro aspecto importante que nos metemos es que este alto peso, además de que la cirugía de la hernia abierta produce una mejor confort porque da menos sensación de cuerpo extraño, también se ha relacionado porque soporta mejor la infección. Ya hablábamos que el polipropileno lo soporta bien, pero es que el bajo peso, debido al poro ancho, soporta incluso mejor la infección. Y al final, con respecto a este tema del material, las conclusiones que tenemos es que realmente esta reducción del material es importante, tiene su sentido, que debemos hacerlo excepto en las hernias M3 por vía laparoscópica y en la hernia ventral, que viene a hacer lo mismo que la M3, la hernia directa grande. Si vamos a hacer bridging porque no nos da la pared, entonces usamos alto peso. Si voy a usar y voy a hacer una reconstrucción retromuscular colocando una malla con el cierre de la fascia posterior y la fascia anterior, entonces merece la pena utilizar el bajo peso. Con lo cual queda establecido el marco. Parece que la tendencia polipropileno, poliéster ok, hay mitos, algunos de ellos resueltos, otros siguen quedando, pero parece que es materiales similares, no hay mayor infección con el poliéster. Y parece que el polipropileno da menos sensación de cuerpo extraño, pero sigue dando sensación de cuerpo extraño en la cirugía de la hernia por vía abierta. Pero la tendencia es al alto peso por los aspectos que hemos comentado. ¿Y el diseño es importante? Pues también el plug, y esto ya lo dijimos en 2018, ya hay datos, crea mucha fibrosis, crea una reacción inflamatoria importante, es una concentración de material que además se puede migrar, hay perforaciones de sigma, vemos este plug en una recibida por laparoscopia y vemos cómo realmente estos plugs no se deben usar actualmente porque no aporta nada, no disminuye la recidiva y da la oportunidad a que aparezcan incluso dolor crónico importante que obliga a retirar estos plugs. Con lo cual, ese es el primer concepto, no plug. En esta nueva forma de diseño aparece otro mensaje. ¿Qué tal las mallas autofijables? Que pueden ser con grips o autoadhesivas. Pues analizando la literatura sobre esta malla que tiene esos grip absorbible, que se hablaba que evitaba dar puntos, que podía disminuir el confort, etcétera, pues realmente no tiene impacto utilizar estas mallas con grip, con anclajes en el posoperatorio, no disminuye el dolor. Lo único que disminuye el tiempo operatorio, se colocan más rápidas. Y esto es lo que queda, lo que se viene diciendo todos los artículos en ese sentido, es a favor de que disminuye el tiempo operatorio, hasta el punto de que en la Guía Internacional 2018 va en consonancia con esos artículos. El hecho de usar una malla con grip, lo único que ahorra es tiempo, pero no disminuye el dolor o mejora el posoperatorio de los pacientes. Con lo cual, al final de la historia, los grips sí quiero disminuir el tiempo. Y las mallas autofijables, pues lo mismo, no tiene un efecto en el dolor, porque estas mallas autofijables con adhesivas, con pegamento, no mejoran nada. Al final de la historia, autofijables sí interesa reducir el tiempo en cirugía abierta, en cirugía laparoscópica no lo reduce porque son complejas de poner, necesitan muchas habilidades sin aportar nada extra, porque la malla se puede poner sin fijación. Y por último quedan las mallas anatómicas de cirugía laparoscópica, que estas mallas anatómicas, y esto es un vídeo de una cirugía en directo en Hernia U, al que invito a que se unan porque realmente merece la pena esta plataforma formativa, y vemos que realmente estas mallas anatómicas lo que facilita son el manejo y colocación de las mallas, veis a tiempo real con la facilidad que se colocan estas mallas que hay de diferentes casas comerciales. Con lo cual, realmente lo que ahorra es importante tiempo en laparoscopia. Si quiero reducir tiempo en cirugía abierta, los grips o las mallas autofijables. Si quiero reducir tiempo en cirugía laparoscópica, no es los grips, sino las mallas anatómicas.
Pero además, ya que hablamos de fijación, hay que hablar de fijación. Y los pegamentos tienen una importante relación con el tipo de malla. En la hernia cirugía abierta, lo que demuestra que la cirugía de la hernia es más rápida y menos dolorosa cuando usamos pegamento. O sea, tiene un impacto. No es solo el material, no es solo la técnica, que hablamos de ella también, es también la forma que voy a fijar la malla. Y el hecho de usar pegamento en vez de punto sí disminuye el postoperatorio, disminuye el dolor crónico. Y así lo dice Meta-análisis y la Cochrane también el de 2017. Y así también lo dice la guía de 2018. Y en cirugía laparoscópica de la hernia inguinal, lo que viene a decir es que incluso se puede evitar el uso de fijación y que la fijación atraumática reduce el dolor, con lo cual si voy a fijar, usamos fijación atraumática con pegamentos, porque realmente no aporta gran cosa los tackers. De hecho, yo llevo años, solamente uso tacker absorbible en la hernia inguinal, en hernias multirecidivadas o hernias directas muy grandes. Lo demás, todo no fijación o fijación atraumática con pegamento con unos resultados excelentes, con lo cual actualmente yo sinceramente sigo viendo y oyendo gente que usa tacker para fijar mallas en cirugía laparoscópica y excepto casos excepcionales no está indicado. Con lo cual vemos que el concepto es diferente. Si uso una malla que no voy a fijar por laparoscopia, pues no es tanto el material, sino que son también las técnicas que utilizamos actualmente. Al final, el escenario que tenemos con el polipropileno es este: malla de poro ancho, bajo peso, especialmente en cirugía abierta y en sujetos activos que necesitan más confort, fijada con pegamento autofijable si quiero ahorrar tiempo quirúrgico, igual que las anatómicas en cirugía laparoscópica si quiero ahorrar tiempo quirúrgico, y las de alto peso las usaría solamente para las M3 o recidivadas o en las hernias ventrales cuando voy a hacer un breaching, porque si no también utilizaría las mallas de poro ancho. Y eso es un poco la estrategia actual con el polipropileno. En este mundo que sigue avanzando, los materiales como el PVDF y el PTFE, que estaban diseñados para cirugía laparoscópica y con posición intraperitoneal, también han buscado su sitio, ya que eran unos materiales que se han visto una serie de virtudes, están buscando su sitio como material no intraperitoneal. La CICAT, que es la variación de PVDF para colocación retroperitoneal en el espacio no intraperitoneal, ha salido porque se ha visto que este material es el que menos se retrae, y si menos se retrae, pues se plantea que puede estar relacionado con este confort. Y el PTF, el cual no soporta bien la infección, que tiene una escasa integración, que eran las críticas que tenía, vemos que cuando esta lámina la convertimos en una malla, que no es laminar, pues produce menos reacción a cuerpo extraño, con lo cual veis que estos dos nuevos materiales que se mueven hacia el espacio retroperitoneal aportan menos retracción y menos reacción a cuerpo extraño. Lo que habrá que ver es el impacto clínico que tiene esto con una malla de polipropileno de bajo peso, y eso es algo que el futuro nos dirá. Con lo cual, mallas sintéticas bien, buen índice de recidivas, buena tolerancia a la infección, el dolor parece que va evolucionando con la técnica, la reducción del material y los métodos de fijación, pero esto todo viene referido también hay que ponerlo en el contexto del tipo de hernias que voy a tratar, grado 1. Pero ¿qué ocurre con las grado 2 y con las grado 3? Pacientes de alto riesgo o pacientes con campos limpios contaminados. Pues aquí hay que buscar alternativas, porque aquí sabemos que la infección es un problema para estas mallas sintéticas permanentes, y entonces esa infección nos va a llevar a un aumento de recidivas, con lo cual las alternativas tradicionales han sido biológicas y sintéticas absorbibles. Pero ojo, abro aquí un paréntesis que habrá que ver en el futuro, y habíamos visto que las mallas de bajo peso poro ancho de polipropileno soportan mejor la infección, y habrá que investigar en el futuro si están al nivel de estas sintéticas absorbibles o biológicas. Me voy a centrar primero en las mallas biológicas. Para mí, sinceramente, no ha llegado ni a ser una excepción. Estas son fotos de mi compañero Manolo Bustos, que utilizó bastantes en mi hospital,
pero yo no llegaron a ser una decepción porque me costaba, el concepto era bueno, pero los primeros resultados no me gustaban. Mirad, el problema es que eran mallas diseñadas para terrenos contaminados y resulta que cuando existía un terreno contaminado era uno de los factores que hacía que la malla se degradara. Si uso una malla para un ambiente contaminado y se me degrada, realmente al final no estoy dándole soporte a la pared, estoy colocando una malla que no me va a provocar una infección porque va a desaparecer, pero no me va a dar consistencia a la pared. Entonces por eso mismo salieron las mallas crosslinkadas, biológicas pero crosslinkadas para que no se degradara. Pero el problema es que estas mallas crosslinkadas no había forma de mantener el concepto de integración y las mallas no se llegaban a integrar adecuadamente. Creaban una cápsula y al final actuaban como un cuerpo extraño que no desaparecía. Con lo cual al final fue una excepción en ese sentido. Han salido ahora nuevas tendencias que no es el momento de analizar, que podemos hablar de voz al final, pero realmente el concepto original de malla biológica era bueno, pero el desarrollo real fracasó en el intento y realmente pues hizo que lo que tuvo un boom de utilización bajó drásticamente hasta que se dejaran usar. La alternativa que salieron, las biosintéticas absorbibles. Existía la malla de Vicryl, pero salieron Phasix y BioA como alternativas. Mallas que lo que buscaban es que soportaran el proceso de inflamación, de integración de la malla, mientras se creaba una barrera adecuada que soportara evitara la recidiva. ¿Qué es lo que pasa? Que la gran diferencia con el pasado era el tiempo de absorción, porque la malla en el pasado, la que era el Vicryl, que desaparecía a los 3 meses, no daba tiempo suficiente que se creara un buen tejido. El presente, el BioA y el Phasix, sí da tiempo y esa es la gran ventaja. Tras 6 meses que empieza a desaparecer BioA o tras 18 meses que empieza a desaparecer Phasix, se ha creado un tejido suficientemente, se ha transformado la malla en un tejido que daba consistencia a la pared y la clave está en este retraso de la absorción. Y eso es lo que realmente aporta la nueva generación de mallas biosintéticas. Y lo que hace es que se pueda utilizar y se plantee usarla en hernias complejas donde el problema es la infección y la recidiva. El tema es qué evidencia hay en esto. Por la poca evidencia, la publicamos el año pasado, Pilar Hernández, Luis Tallón, Mireia, Manuel López Canos y yo, en un metaanálisis que decidimos realizar y publicar en hernia. Fue un metaanálisis en que analizamos todos los datos que había publicado en grado 2 y 3 en estos pacientes de alto riesgo, ver cómo se comportaba. Había 2 estudios randomizados, 17 retrospectivos y 6 prospectivos, poco, pero era lo que había. Y lo que veíamos era fundamentalmente infección recidiva y otros problemas a nivel de la pared. Y mirad los resultados tan interesantes que publicamos, que están publicados en hernia, como digo. Mirad, a nivel de seroma, similar, entre biosintéticas, biológicas y biosintéticas absorbibles. En ese contexto que comento de grado 2-3, pacientes de alto riesgo, infección, la que soporta mejor la infección, la biosintética. Y la que peor, precisamente la biológica, la que había nacido para soportar la infección. La malla infectada como tal, siendo un problema, era la del polipropilenol, era la que había que terminar retirando muchas veces, porque claro, la biosintética y la biológica era la que más infección de herida había, pero se degradaba. La que mejor funcionaba, la biosintética absorbible. Y al final de la historia, la que menos recidiva daba era la biosintética, era la malla que mejores resultados daba. Con lo cual, al final, parecía que en estos pacientes de alto riesgo y con posibilidades de infección y recidiva, parecía a estos pacientes grado 2-3, esta malla biosintética absorbible, a pesar de que no hay una gran cantidad de evidencia, eran realmente unos resultados prometedores y que merecía la pena la inversión en una malla más cara por los resultados que obteníamos en estos campos, con lo cual había que considerarla una verdadera alternativa. Al final este es el cuadro. Grado 1, en el grado 2, esa duda si uso el bajo peso
pero el bajo peso, que son pacientes obesos con mala cicatrización, hay dudas en ese sentido, y en el grado 3 parece que es el terreno claro para estas mallas sintéticas absorbibles. ¿Y qué ocurre con el tema de, moviéndonos a otro punto, de la malla intraperitoneal? Y realmente hay tres grupos: mallas sintéticas permanentes y absorbibles con una barrera, mallas mixtas en las que se entrecruzan materiales sintéticos absorbibles con permanentes, y mallas de por sí que nacen para una posición intraperitoneal. Sobre este punto también buscamos la característica ideal, buscamos que no crean adherencias, pero esto, el problema es que es difícil de definir por varios motivos. Primero, porque depende cómo se levante el nivel de experimentación, creaban más adherencia o no, parecía, porque si vemos esto, cada día ganaba una malla cuando la comparaban en animal de experimentación en estos estudios. Pero yo siempre he defendido que, independiente de que esta malla tiene que ser una malla con un material liso laminar que la cubra, que cubra el polipropileno, el poliéster, o que sea una malla laminar como este PTF, lo que hay que tener en cuenta que eso es un principio clave, pero es que aparte hay otros aspectos. Igual que influenciaba la infección, la fijación en el dolor, también influye en las adherencias, y vemos a nivel experimental y a nivel clínico cómo estas adherencias directas a los TACers, y que realmente había un aspecto importante en este sentido, y vemos cómo se adherían a los TACers en el animal de experimentación, pero también a nivel clínico. Y estos TACers podían llegar fístulas y podían ser realmente una pesadilla para el cirujano que tenía que reoperar estos pacientes, porque se rasgaban los guantes y daban serios problemas en ese sentido. El otro aspecto de esta malla interperitoneal es que se buscaba que no se contrayera, pero es que precisamente se contraían incluso más que el polipropileno, con lo cual veíamos y reoperábamos a pacientes y veíamos cómo se contraía. Contracción que no era real, porque no es que disminuyera de tamaño, es que la cápsula de integración hacía que la malla cubriera menos espacio del espacio que había sido colocado. Aparte, queríamos una malla que se integrara bien. Estas mallas se integraban por creación de cápsula, no por integración como tal. Pero mirad, hay aspectos muy importantes en este sentido. ¿Veis la cápsula? Esa cápsula además albergaba seromas, como podéis ver en esta radiografía, en estos TAC de los pacientes, con lo cual esta malla no estaba integrada, sino que creaba incluso otros problemas como el seroma retroprotésico, y podéis ver aquí cómo se acumulaba líquido, que en algún caso, pocos, siendo honesto, había que operar, y veíamos esta cápsula de integración y cómo la malla no está integrada, y se ve posteriormente ahí que no está integrada. Pero mirad otro aspecto. Otro aspecto es esto, que también es importante. No es solamente el tipo de malla, es contra qué se coloca. Eso es un paciente, eso es un animal de experimentación en la que se coloca polipropileno, que se integra perfectamente teóricamente, pero que cuando tú lo aplicas directamente sobre peritoneo y tracciona de él, veis cómo se viene y se separa completamente de la pared. Y es lógico, porque el peritoneo protege, y este peritoneo no tiene una reacción inflamatoria para integrar una malla, como cuando coloco polipropileno en el espacio retromuscular. Aparte, otros factores, evitar seromas, pero veíamos que realmente hablamos que queremos una malla que no cree seroma, pero lo que realmente funciona evitando seroma es precisamente el cierre del defecto y no tanto la malla en sí. De hecho, vemos cómo conforme vamos cerrando el defecto, vemos en la línea verde cómo desaparecen los seromas, que son un problema comparado con los otros casos. Con lo cual vemos que muchos de los aspectos depende de la fijación, depende lógicamente del tipo de malla, pero no solamente eso, sino de la fijación, del tipo de material, de cómo se va a integrar ese material, de cómo voy a cómo voy a utilizar este tipo de materiales. Pero lo que está claro que hay una serie de características. No queremos mallas no laminares o con cubierta no laminar, pero está claro que hay que hacer algo más. Hay que cerrar el defecto, hay que seguir evitando los taques, hay que utilizar no solamente el material adecuado, sino también la técnica quirúrgica, con lo cual son mejores mallas, pero también es mejor la técnica. Os pongo un ejemplo. Si yo coloco polipropileno
contraperitoneo, esto es en el animal de experimentación, creando una irritación con el cauterio, simplemente el número de nuevos vasos y de fibroblasto aumenta. Te está diciendo que colocar una malla contraperitoneo indemne no aporta gran cosa porque no se integra. Y ese es el principio de una técnica que, como decía Alba, que hemos descrito en nuestro centro, que es el LIRA, que es abrir la fascia posterior del músculo, hacer una línea media consistente y vemos cómo la malla no va a estar en contacto contra peritoneo, sino va a estar en contacto contra músculo, con lo cual, tras un proceso inflamatorio, con lo cual la integración va a ser mayor independientemente del material que yo use. Y vemos aquí cómo lo que hago, en vez de colocar, como hacíamos antes, una malla directamente, lo que voy a tener en estos casos es este tejido, este músculo y esta reparación de la línea media, donde voy a colocar la malla en contacto con esta zona que he abierto y no es una malla en contacto contra este peritoneo indemne. Además, como esto funciona mejor, nos da un aspecto importante, es que puedo disminuir la fijación y puedo utilizar materiales como los tacker absorbibles que van a permitir, van a funcionar independientemente independientemente del material que uso. Y con tacker absorbible evito esos tacker permanentes que creaban estos problemas. Con lo cual, en cirugía laparoscópica con malla intraperitoneal, hemos cambiado este IPON Plus, donde la malla se colocaba en contacto con el peritoneo, con una reconstrucción de pared donde la malla se va a integrar. Pero es que además, estos problemas de las mallas intraperitoneales que existían han mejorado y tenemos mejor técnica y nueva generación de mallas intraperitoneales que dan mejores resultados. Con todo esto, vemos como este es el cuadro, vemos cómo todo va evolucionando. No solamente evoluciona la malla, evoluciona la fijación, evolucionan las técnicas, evoluciona todo, aparece la robótica, vemos que existen mallas que se pueden colocar en contacto con zonas contaminadas, vemos que lo que buscamos son mallas que son invisibles, que se integran. Esto es una pared reconstruida, que se ve perfectamente reconstruida, la línea media, con una buena reconstrucción. Vemos que además vamos a tener una nueva generación como estos pegamentos que van a evitar, que van a seguir trabajando para que las mallas se integren mejor. Materiales que desaparecen como el que vemos aquí en este enfermo que hicimos una reconstrucción de pared con una malla biosintética reabsorbible que mantiene la reconstrucción de pared. Y este es el esquema global donde no es solo la malla, donde tenemos que decidir qué voy a escoger, pero también con una técnica adecuada, un abordaje adecuado, una buena indicación y una fijación correcta. Y con esto, dar las gracias por permitirme dar esta charla y abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La charla está súper interesante, muy esquemática, ¿verdad? Le aclara a uno mucho el panorama y lo pone en el contexto actual. Vamos a abrir el chat y también que levanten la mano todas aquellas personas que quisieran hacer una pregunta. Me parece que la doctora Vega quería hacer un comentario. Hola, muchas gracias, doctor, por la conferencia, excelente. Es un tema tan importante, sobre todo para los cirujanos que tenemos que hacer compras de mallas. Yo quería como rescatar lo que usted mencionó en cuanto a la mesh block. Lamentablemente todavía estas mallas se siguen usando. No sé si en su país también, pero aquí se utilizan. Mira, el doctor Chen sacó un artículo recientemente sobre infección de la malla en hernia inguinal, tanto abierta como laparoscópica, y me llamaba la atención que un porcentaje importante de los pacientes con hernia abierta, y él lo menciona, se han manejado con mesh block, de que ya una malla que no deberíamos de estar usando, y se asoció más a infecciones, a fístulas enterocutáneas. Entonces creo que, y todavía nosotros en nuestro país, todavía hay empresas que la venden y todavía se sigue utilizando. Entonces, como para aclarar ese punto. Otra nada más
que había leído hace mucho, no sé si usted sabe algo al respecto, con la ProGrip, que a mí en particular me gusta y la uso bastante, pero sí había leído hace mucho un artículo que asociaba un poco más de dolor secundario al ácido poliláctico, que es el que hace que tenga los tips, y cuando este ácido se va degradando, parecía que cambiaba el pH de la región inguinal y esto causaba un poquito más de dolor. Bueno, hay una cosa, lo que acaba de comentar el plug. Mira, en España, el día que salió la hernia inguinal, el mensaje este, la casa comercial que más plug vendía en Europa, realmente nos miró de una forma preocupada, pero aceptando la realidad, porque yo era consciente de lo que estaba pasando. Los cirujanos españoles, muchísimos de ellos, se pusieron un poco, porque nosotros dimos muchas charlas, y yo lo que creo es que debéis hacer una labor importante transmitiendo el mensaje de la guía clínica. Nosotros dimos charlas en todos los congresos nacionales y las diferentes zonas del país de la guía clínica, y lanzamos el mensaje una y otra vez, fundamentalmente a todas las generaciones jóvenes. Yo creo que en 4 años o en 5 años, que todavía no ha habido el cambio generacional, ha habido un rechazo total hacia los plug. Y yo ahora mismo no conozco a ningún cirujano que me diga que siga poniendo plug. Yo creo que eso es importantísimo. Y hay que crear cultura de que el plug, estamos luchando para tener poco material y ponemos mucho material. Y actualmente crea fístulas, si hay una infección crea un meshoma, y creo que es un aspecto tremendamente importante lanzar este mensaje. Lo de Chen creo que se ha cortado, pero lo que venía a decir es que se ha cortado un poco y no he escuchado bien, pero lo que venía a decir es que un plug soporta mucho peor la infección, lógicamente, porque es un acúmulo de tejido y se acantona el microorganismo y es difícil de sacar. Con lo cual yo creo que es que hay muchas razones, el dolor, la infección, para evitar los plug actualmente. Muchas razones. Las fístulas, se han visto fístulas, yo creo que hay muchas razones. Esperemos que a partir de ahora en Costa Rica tampoco se usen después de esta charla. Tenemos acá una pregunta de Jairo Reyes. ¿Cuál es la recomendación actual con respecto al iPhone? Con respecto a la malla, me imagino, que se refiere. O a la técnica. Tal vez sí es clara. Me imagino que es a la malla, doctor. Vale, si nos ponemos en la malla, mira, perfecto. A la técnica me voy primero. Yo soy un defensor, y me conocéis, los que me conozcan, del iPhone hoy en día. Cuando me preguntan, ¿está el iPhone muerto? ¿Es dead? Sí. O sea, colocar una malla haciendo un breaching actualmente yo no lo hago desde hace años. De ahí me moví a cerrar el defecto, que es el iPhone Plus, haciendo una sutura continua, no puntos transfaciales, porque los puntos transfaciales son tensión y diferente grado de tensión. Hay que hacer una sutura continua, hay que aprender a suturar por la laparoscopia. Y el iPhone Plus ha evolucionado al Lyra, que tiene mucho más sentido, que la malla se integra mejor, que disminuye la tensión y que permite disminuir la fijación. Con lo cual yo creo que, en mi opinión, y cada vez más centros, yo recibo más WhatsApp durante el día, desde Nueva York hasta Grecia, hasta India, de cirujanos que están usando y se están moviendo del iPhone Plus al Lyra. Creo que es una técnica magnífica en ese sentido. Con respecto a las mallas, como concepto, yo quiero una malla que se pueda recortar y que tenga algo laminar. Polipropileno con una sustancia, poliéster con una sustancia, PTF en malla pero con una sustancia. Yo prefiero que sea una lámina, porque se ve que cualquier estructura formando una red tiene más posibilidades de adherencia. Yo ayer no, el viernes de la semana pasada operé un paciente que tenía colocado una malla que ya no está en el mercado, que es una malla que se llamaba Omira, de PTFC, que era una malla que decían que no creaban adherencia, pero es una malla, y el grado de adherencia, y no es el primer caso que opero, fue impresionante. Con lo cual yo lo que diría es que se te haga una tendencia a ese tipo de mallas. Mallas que se puedan recortar, una técnica correcta, como es el Lyra de mi punto de vista, mallas que se puedan recortar y mallas que tengan
una protección laminar para estar en contacto con las asas intestinales. Llamémoslo Synecor, Ventralite, da igual. Yo creo que no va a haber una gran diferencia actualmente entre Symvotec. No hay una gran diferencia. Esas 3 mallas que acabo de decir, que son 3 grandes casas, pues se pueden recortar. Hay muchas otras que se pueden recortar y manejarla en ese sentido. Bueno, aquí tenemos otras preguntas en el chat. ¿Qué opina de, vamos a ver, de la sutura barbada para el cierre de peritoneo? ¿Ha visto adherencias de intestino? Hace 4 meses tuvimos que reoperar a un paciente de un cirujano de mi equipo por una adherencia a una sutura barbada, pero el problema es que dejó el cabo así de largo. El tema está que la sutura barbada no es el problema, volvemos, es la técnica, con lo cual cierra el peritoneo, yo lo uso en todos mis casos, cierro el peritoneo y la última pasada das 2 o 3 pasadas para cortar a ras y no quede nada expuesto. Si lo haces así, las posibilidades de que pase algo son rarísimas. Tenemos por acá otra pregunta de la doctora Dayer Rodríguez. Excelente charla, doctor. Con respecto a la malla ProGrip para hernia inguinal laparoscópica, ¿se debe seguir utilizando pese a que disminuye el peso luego de la absorción de los grips? A mí en lo personal me gusta mucho y reduce el tiempo quirúrgico, así como evitar la fijación. Sin embargo, he escuchado muchos comentarios en contra acerca del peso. Yo voy a dar la vuelta. Desde mi punto de vista, ¿cuál es el sentido? O sea, actualmente existen, la evidencia, lo que dice el 2018, es que se pueden poner las mallas sin fijación. En la mayoría de las hernias se pueden poner las mallas en la cirugía de la hernia inguinal por laparoscopia sin fijación. Y aparte están los pegamentos. Llegar a ser un máster en la colocación de ProGrip, si eres un máster y lo consigues, perfecto, no estoy en contra. Pero el grado que necesitas para desarrollarlo es complejo en ese sentido. Y realmente no es fácil colocar una malla de ProGrip, sobre todo para alguien que está empezando. Yo he colocado ProGrip, he colocado mallas con pegamentos incluidos y realmente tiene su grado de complejidad. Y considero que estamos haciendo algo de grado de complejidad que no nos da un valor añadido en ese sentido. Es mi opinión personal en ese sentido y me encanta la malla de ProGrip y la uso, sobre todo para cirugía de la hernia inguinal abierta o para profilaxis en la hernia ventral. Bueno, veo que aparece aquí una que Olga pregunta sobre cierre de flap con tackers. No, por favor. No, por favor. No hacerlo. Estamos luchando por disminuir la fijación traumática, por disminuir las adherencias. Cerrar un flap por tacker cuando estamos luchando en la hernia inguinal por colocar una malla con fijación atraumática o sin fijación, ¿qué sentido tiene utilizar en los tackers? No creo que tenga sentido. Actualmente la sutura barbada ha democratizado la cirugía de la hernia porque permite a cirujanos que tenían dificultades de hacer un nudo utilizar esta sutura y conseguir magníficos resultados. Simplemente usarlo bien y al final doble, triple pasada y cortar corto. Pero cerrar el tacker con tacker el peritoneo es caro y no tiene sentido. Ok, el doctor Jesús levantó la mano. Tal vez sí nos hace la pregunta, Jesús. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, le escucho, Jesús. Doctor, ¿todo bien? 2 preguntas, doctor. Una, ¿de dónde fue que obtuvieron este valor para determinar alto peso mayor de 70? Y la otra es, en los defectos de la pared abdominal que tienen una denervación de pared, digamos, o en los defectos que son laterales, ya estamos hablando más de hernia, digamos, incisional, la recomendación actual, porque no hay así una parte fuerte, es hacia mediano o hacia alto peso. Vale, mira, los límites de 70-50 se han determinado en base analizando toda la literatura. Esto es una revisión sistemática de la literatura y es como, después de analizar toda la literatura, el consenso, lo que parece que es lo más usado y con lo cual se llegó a tomar una decisión en el grupo de consenso internacional de poner unos valores para que la gente no se liara más y montar. Tú puedes decir que alto peso a partir de 90, a partir de 70, a partir de 60. ¿Por qué? Porque es la tendencia. Cojamos la tendencia y utilicemos todo lo mismo. Ese ha sido el objetivo.
Número 1. Número 2. Defectos laterales. Lo que tienes que hacer es no operarlos. Defectos neuromusculares. Intentar convencer al paciente de que no se opere. Es el primer objetivo del cirujano. Yo vi uno la semana pasada y le transmití que no va a volver a los 18 años. Y eso es fundamental. Con lo cual, ese es mi primer objetivo. Segundo objetivo, si me pongo a operarlo, bajo peso, sin duda. Bajo peso para dar consistencia. No tengo ninguna duda en ese sentido. Tenemos otra pregunta por acá sobre la técnica Lira, que se realiza para defectos en línea media, que si es posible utilizarla en hernias laterales. Mira, si os vais a Cirugía Española, la revista de la Sociedad Española de Cirujanos, la Asociación Española de Cirujanos, hay 2 vídeos de hernias laterales, aplicación del concepto de Lira a las hernias laterales. Lo que hacemos es poner incisiones de descarga. No es el concepto exacto, pero lo que transmitimos es que abrimos, exponemos el músculo y cerramos, y exponemos el músculo para la integración de la malla, con lo cual sí, y ese vídeo está publicado en Cirugía Española. Hay 2 vídeos, uno de una hernia lumbar, y ahora nos acaban de aceptar la aplicación de este concepto a la hernia parostomada en colorectal disease, que saldrá publicado el vídeo en breve. Ok. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Yo quería preguntarle, doctor, si con respecto a la fijación con gomas, si hay algún material de la goma o alguna goma que sea más recomendada que otra, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos mucha variedad en el mercado y es algo que no estamos utilizando tanto en Costa Rica. Yo creo que la fijación con pegamentos aporta muchísimo. Hay 2 conceptos. Uno es fijación en spray o en gotas. Yo prefiero en spray porque hace una fijación mayor en ese sentido. Pero también depende de lo que estemos usando, porque hay cianoacrilato o colas de fibrina. La cola de fibrina es mejor usarla en spray porque ayuda a la integración. El cianoacrilato en gotas, porque el cianoacrilato bloquea la integración y entonces en spray no da el mismo resultado. Es decir, a mí me gusta la cola de fibrina porque facilita la integración. Y es verdad que como pegamento la cola de fibrina no es tan pegamento como el cianoacrilato, que pega mejor. Con lo cual tienes que mirar qué estás buscando, fuerza tensil o integración homogénea de la malla, según lo que vayas buscando en tu práctica habitual. Okay. Pero tiene que ser la tendencia a utilizarlo, ¿eh? Ok, y tenía también otra pregunta. En algún momento, en estas mallas de tamaños grandes, de 45, 50 centímetros para defectos muy grandes, inclusive en plano retromuscular, ¿verdad? Preperitoneal, se habló de que el poliéster se fracturaba más que el polipropileno, en estos casos, sobre todo asociado al tamaño, ¿verdad? Pero no sé qué tanta evidencia exista al respecto. Yo no conozco mucha evidencia al respecto, Alba, en ese sentido. No te puedo decir mucho. Tenemos por acá otra pregunta, doctor. Quería consultarle qué casos se usarían los puntos transfaciales o que si ya quedan proscritos. No, yo soy defensor de no usar los puntos transfaciales para la cirugía de la hernia ventral. Creo que debemos aprender a hacer una sutura continua. Es como cuando yo era residente, mi jefe cerraba con puntos sueltos la laparotomía y todos hemos tendido a hacer una continua. ¿Por qué? Porque se reparte la tensión y se cierra de otra forma. Pues eso es lo mismo. Por eso mismo digo yo que las suturas transfaciales, yo hice un caso y dije, no hago más, y aprendí a hacer una sutura continua. Ok. A continuación, Jorge, Tufiño desea hacer una pregunta, doctor. Sí, adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saluda Jorge Tufiño. Estoy viendo la charla muy interesante, doctor Salvador Condes. Gracias. Un saludo fraterno desde acá, desde Ecuador. Quería preguntarle algo acerca de el tema de los plug. Si bien es cierto, en cirugías de hernias inguinales, por ejemplo, nosotros acá no utilizamos tanto el plug en hernias de defectos mediales o laterales en técnica abierta, pero en hernias femorales sí utilizamos mucho el plug. De acuerdo a lo que usted indicaba, su recomendación de lo que decía es no utilizarlos, y en estos casos, ¿qué técnicas, cuando no es posible hacer la laparoscópica, qué técnicas abiertas se podrían recomendar?
Bueno, yo en cirugía abierta recuerdo, porque es que yo hernia femoral haciéndola abierta actualmente, hace años que no lo hago, porque además en 2009 ya se dijo que si alguna hernia tenía indicación de hacerse por laparoscopia era la mujer y la hernia femoral, por encima del hombre y la hernia inguinal. O sea que si yo tengo 10 pacientes y hay uno con femoral y es una mujer, hay que darle el abordaje laparoscópico a esa paciente. Yo creo que ese es el primer mensaje. Segundo mensaje, yo en cirugía abierta lo que hacía, yo recuerdo que lo que hacía, porque hace años que no hago ninguna, era cogía el saco y lo pasaba a la región inguinal, incluía para poner una malla grande que cubría por detrás. Y a lo mejor el abordaje que yo recomendaría a Jorge, que no lo hago, pero sería hacer un abordaje preperitoneal abierto, que va a extender una malla en toda esa zona. Sería lo más recomendable en este tipo de hernia. Ok, gracias. Nada. Tenemos acá otra pregunta en el chat, doctor. ¿Cuál sería la mejor malla para realizar el LIRA? Y si no se cuenta con esas mallas biosintéticas, ¿cuáles son las recomendaciones? Y si no se cuenta con las mallas biosintéticas, ¿y cuáles son las recomendaciones para la fijación del material? Ahora mismo, la malla es una malla permanente preparada para estar en contacto con las asas. Esa es la recomendación. Las biosintéticas, estamos en un pequeño estudio piloto viendo a ver cómo responden las biosintéticas con LIRA, que tiene sentido, pero no lo recomiendo. Yo recomiendo ahora mismo sintéticas permanentes con barrera intraperitoneal. Y fijación, hay 3 tipos de fijación absorbible: Absorbatac, Optifix y Secure Strap. Sinceramente, el Absorbatac es el que menos fuerza tensil da, porque al girarse pierde fuerza. El de la punta flexible podría ser la alternativa, pero yo tiendo a utilizar fijación absorbible. Parece, doctor, que la próxima charla va a ser de la técnica LIRA, ¿verdad? Hay mucho interés. Bienvenidísimo, explicaría todos los principios de ella. Claro que sí, vamos a tomarlo en cuenta. También el doctor Martínez tiene otra pregunta por hacerle. Doc, vi que no hizo mucho, no le dio mucha importancia a la Dynamesh, a la PVDF. Aquí en el país ahorita están haciendo los registros. Va a entrar al país, pero Costa Rica, bueno, desde hace muchos años se han manejado siempre buscando el bajo peso y hasta ahorita están llegando mallas un poquito más pesadas. Dynamesh, la CICAT específicamente, creo que anda como en 90, 100 y la iPhone anda como en 120 gramos por metro cuadrado. ¿Usted le ve desde su punto de vista, porque yo sé que allá en Valencia usa muchísimo Dynamesh, pero yo no vi tanto en otras partes de España? ¿Cuál es su punto de vista para una malla tan pesada como la de Dynamesh? Mira, es que el problema que tiene es que el material va diferente. Si tú coges PTF y cuentas el peso cambia. O sea, hay que relacionar material. Cuando hablamos de bajo, alto peso, va relacionado con polipropileno. No podemos relacionar peso con otro tipo de material porque pesan diferente. Con lo cual esa relación se pierde en el momento que uso PTFE o uso PVDF. Eso es lo primero a tener en cuenta. Y lo siguiente, la malla de Dynamesh es visible en los tags, no se retrae, tiene una serie de características muy buenas y me gusta en ese sentido. Me preocupa algo el hecho de tener una red en contacto con las asas, me preocupa algo. De hecho, yo cuando la uso, lo que hago es cubrirla con cola de fibrina para crear una barrera homogénea. Yo la uso como profilaxis de la hernia parostomal, como profilaxis, la estoy usando. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Bueno, parece que no, si no estaríamos terminando esta charla. Agradeciéndole al doctor por esta excelente charla y por dedicarnos este ratito, ¿verdad? Yo sé que está ocupado, que tenemos diferencias de horarios, pero le agradecemos muchísimo esta actividad educativa que nos enriquece a todos enormemente. Muchas gracias. Alba, un placer, un auténtico placer. Muchas gracias por la invitación. Es un honor verdadero y espero que haya sido útil y contar conmigo para lo que haga falta. Claro, quedamos para la del IRA la próxima vez. Listo, buenas noches. Buenas noches, gracias.